Ustedes por aminoácidos. Doctorita, ¿puedo hablar? Ya. Yo entiendo que los aminoácidos son compuestos orgánicos que son la constitución de las estructuras básicas de las proteínas y son hidrosolubles porque se pueden disolver en el agua. Están formados en uno de sus extremos por un grupo amino y en el otro extremo, o sea, en el extremo opuesto estaría formado por el grupo carboxilo, que sabemos que es COOH, y además que o sea que estos aminoácidos generalmente lo podemos encontrar constituyendo o formando parte de los péptidos y de las proteínas. Sabemos que los péptidos son moléculas formadas por la unión de diferentes aminoácidos que los podemos encontrar en forma de hormonas como la insulina. Es lo que yo entendería, digamos, ahorita por los aminoácidos. ¿Cómo apellido, señorita? Frigerio Lucía. ¿Alguien más quiere dar algo? Yo, doctorita. A ver. Añadiendo lo que dijo mi compañera, se podría decir que los aminoácidos son verdaderamente importantes en el organismo, al igual que cualquier tipo de estructuras. Los aminoácidos, como mi compañera, son las estructuras básicas de las proteínas, y al formar las proteínas, en su mayor parte van a formar algunas vitaminas. También son precursores del síntesis de también hormonas, también funcionan como neurotransmisores, como antibióticos, etc. Y en el organismo encontramos aminoácidos, los cuales el organismo mismo puede producir, creo que como 20 aminoácidos, pero también hay una clase de aminoácidos que son denominados esenciales, creo que son 9, los cuales el organismo no puede producir, y estos deben ser ingeridos en la dieta del ser humano deben ser ingeridos externamente, ya que el cuerpo no los puede producir. Muy bien. ¿Qué apellido? Señorita, la última. Carvajal Anaí. ¿Ah? Carvajal Anaí. Carvajal Anaí. Ya. Como decían sus compañeras, vamos a ver que los aminoácidos son moléculas que están constituidas. Pueden haber miles de aminoácidos en el ambiente, en todas las partes que nosotros podemos ver, pero que los más necesarios son 20. Esos aminoácidos vienen a ser aminoácidos que van a unirse y van a dar lugar a los péptidos, oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. ¿Ya? No esos cientos aminoácidos que yo digo, sino que se repiten estos 20 aminoácidos para conformar parte de los componentes que ya hablaba. Aparte de eso, como decía su compañera, hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que sí o sí necesita el organismo tenerlo presente. Pero cuando no se sintetizan esos aminoácidos por el organismo, se denominan aminoácidos que son esenciales, pero que no son digeribles por el organismo. Y de ahí es que esos aminoácidos nosotros los tenemos que administrar a través de la alimentación. Esos aminoácidos los podemos tener en el huevo, por ejemplo, podemos tener en algunos, como ser, por ejemplo, la soya, la parte esta de los frijoles, arveja, haba, todo eso, y además en algunos frutos verdes o algunas legumbres verdes, como ser, por ejemplo, la espinaca, la lechuga, la selga, el brócoli. Todo eso vamos a tener como componentes aminoácidos. Los aminoácidos, como su nombre indica, están constituidos por un grupo carboxílico, que de ahí es ácido, y un grupo amino que viene a ser aminoácido. Pero debemos tomar en cuenta en su estructura
que está constituido, como ustedes pueden ver, de color amarillo, un carbono. Ese carbono viene a ser el carbono alfa, o también denominado carbono asimétrico. Sabemos que el carbono tiene que cubrir con sus 4 de valencia, y por lo tanto, al cubrir con sus 4 de valencia, deben estar unidos por 4 componentes que sean diferentes, es decir, carbono alfa unido al ácido carboxílico, carbono alfa unido a un radical, carbono alfa unido a un hidrógeno, carbono alfa unido a un grupo amino. Y por lo tanto, vamos a ver que esa es la composición química del aminoácido. Todos los aminoácidos van a tener la misma composición química. En lo único que se van a ir a diferenciar es en el radical, como podemos verlo aquí como ejemplo. Solamente lo diferenciamos en el radical. Fíjense aquí la alanina con la valina, ¿en qué será que tienen lo mismo? ¿Tienen lo mismo? La cisteína con la leucina, ¿tienen lo mismo? ¿Qué es lo que lo estamos diferenciando ahí? A ver, mírenlo. Hola, hola. El tipo de radical. El tipo de radical. Como pueden ver ustedes, la alanina tiene CH3. Y si ustedes ven la cisteína, fíjense, va a ser el mismo componente, el ácido carboxílico, y va a tener el grupo amino y el CH. Pero en este caso se diferencia la alanina con la cisteína, que la alanina tiene CH3 en la parte del radical, o también denominado cadena lateral, mientras que aquí la cisteína tiene CH2 y un sulfuro, si se dan cuenta. Es decir, ya hay ahí la diferencia. Y ustedes fíjense, en todos los componentes aminoacídicos van a tener lo mismo en su composición, pero lo único que estamos diferenciando es en la parte del radical. Es decir, vamos a ver la diferencia en la parte del radical, o también en la parte que se denomina la cadena lateral, ¿ya? Aparte de eso, también tenemos que ver que los aminoácidos tienen diferentes funciones. Son precursores de las proteínas. Ustedes saben que cuando yo uno más de 100 aminoácidos, voy a ir a dar lugar a la formación de las proteínas. Si uno más de 2 aminoácidos, voy a ir a dar lugar a los dipéptidos. Si uno más de 3 aminoácidos, tripéptidos. Si uno más de 4, tetrapéptidos. Si uno de 4 a 10 aminoácidos, voy a ir a dar lugar a la formación de los oligopéptidos. Y si uno más de 100, más de 10 aminoácidos, de 10 a 100, voy a dar lugar a los polipéptidos. Y si uno más de 100 aminoácidos, voy a ir a dar lugar a las proteínas. Por eso es lo que dice la última parte de las funciones, que son precursores de péptidos y proteínas. Fíjense, está recalcándose con letra mayor, o sea, con letra mayúscula. Luego también, como decía algunas de sus compañeras, que son precursores de las vitaminas, ustedes saben que las vitaminas se las toman en cuenta como si fueran también proteínas. Son precursores de algunas hormonas. También sabemos que las hormonas son de naturaleza proteica, son neurotransmisores, también van a ir a formar parte de los antibióticos. Y hay una función muy importante. Sabemos que estos aminoácidos se transforman en componente de desecho. Una vez que ya el organismo ha utilizado todos los componentes durante la alimentación, vamos a tomar en cuenta que todo lo que ya no sirve se convierte en urea, y eso va a ser eliminado a través del riñón. Ese es el componente especial de los aminoácidos que da lugar a este proceso. Es un componente intermediario para llegar
a esa actividad. Aparte de eso, aquí lo tenemos a los aminoácidos esenciales y a los aminoácidos no esenciales. Como ya hemos dicho, los aminoácidos esenciales son los que sí o sí debemos tener en el organismo. Y los aminoácidos no esenciales son los que en realidad van a ir a producir una actividad muy importante en nuestro organismo, pero puede o no estar presente. Mientras que los aminoácidos esenciales, ellos deben tenerlo presente en el organismo, pero esto que no lo digiere el organismo, no lo forma el organismo, pero son esenciales, son aminoácidos que sí o sí tiene que tener el organismo. Y nosotros lo incorporamos a través de la alimentación, a través de la utilización de alimentos ricos en estos tipos de aminoácidos. Sabemos que los aminoácidos pueden estar en vegetales, pueden estar en animales, pueden estar en aves, pueden estar en el pescado, pueden ser esenciales o no esenciales. Nosotros podemos consumir en todos esos componentes, pero nosotros necesitamos de estos aminoácidos de naturaleza esencial. Y ahí podemos ver de bajo nivel o de alto nivel, pero en realidad, aunque sea de bajo nivel o de alto nivel, son aminoácidos que sí o sí tienen que estar presentes. Como por ejemplo, aquí lo vemos al triptófano. Este es un aminoácido que va a ir a funcionar a nivel cerebral, es decir, va a ir a producir, si no se encuentra presente, depresión, va a ir a tener el individuo algunas veces insomnio y otras veces va a tener hiperactividad debido a la ausencia de este tipo de aminoácidos. Por eso es que se dice aminoácido esencial, ¿ya? No interesa si es en bajo nivel o alto nivel. Aparte de eso, vamos a ver que los aminoácidos se van a ir a clasificar en 4 grandes grupos: no polares, polares, ácidos y básicos. No polares son aquellos que no son solubles en el agua, y polares son aquellos que tienen una gran actividad de disolverse en el agua. Los aminoácidos ácidos son aquellos que, aparte de tener su ácido carboxílico, en su composición también tiene otro ácido carboxílico que se unen. Y los aminoácidos básicos es lo contrario, es decir, aparte del grupo amino que contienen, también le suma otro grupo amino más. De ahí es que se denomina aminoácidos básicos, ¿ya? Entonces tenemos 4 clasificaciones características de estos aminoácidos. Entre sus propiedades, en su mayoría son solubles en agua, son poco solubles en disolventes orgánicos y tienen un elevado punto de fusión. Aparte de estos aminoácidos, se caracterizan por tener unas propiedades y reacciones químicas, que muchas veces obedecen a la reacción de Bronsted-Lowry. ¿Por qué? Porque en un momento se caracterizan por ser ácidos. Al ser ácido es por el grupo de los ácidos carboxílicos y en otro momento se caracterizan por ser básicos. El básico se los caracteriza, se los representa el grupo amino. Cuando se catalogan como ácido, estos se caracterizan por donar un protón a una sustancia básica y el componente básico se caracteriza por aceptar a ese protón que ha donado el grupo del ácido carboxílico. Ahí es donde se cataloga el aminoácido como si fuera un componente de naturaleza anfótera. ¿Por qué? Porque en el mismo componente se encuentra un compuesto básico y un compuesto ácido.
Básico sería, por ejemplo, el grupo amino y ácido, un grupo del ácido carboxílico. De ahí se determina que el aminoácido en muchos de los casos es anfótero. ¿Eso qué quiere decir? Que a la vez en su composición se encuentra una sustancia básica y una sustancia ácida. Un ratito voy a marcar ya. Ya quiero que sepan que es anfótero, es decir, que en un mismo composición existe una sustancia ácida y existe una sustancia básica, que en ese caso la sustancia ácida viene a ser el ácido carboxílico y la sustancia básica viene a ser, como ustedes ven en su composición, el grupo amino. Y es tal el caso, lo que les decía, la sustancia ácida es capaz de donar un protón a otra sustancia y la sustancia básica es aquel que acepta ese protón donado por una sustancia ácida. Y cuando están los dos componentes se caracterizan por ser anfóteros, es decir, que a la vez están una sustancia ácida y una sustancia básica. Aquí lo tenemos el ejemplo con ácido clorhídrico, que en realidad no me gusta tenerlo como ejemplo ese. Aquí vemos, por ejemplo, cuando está presente el ácido carboxílico, dona su protón quedando un componente de naturaleza ácida. Y ese protón donado, ¿a quién se lo agarra? Se lo agarra el grupo amino, ¿ya? Dando lugar a la formación de un compuesto básico. Aparte de eso, en un momento, este aminoácido se va a ir a comportar como una sustancia ácida. En ese caso, el grupo carboxílico, como lo podemos ver aquí al final, se carga negativamente. Y al cargarse negativamente, se denomina anión. Otras veces se caracteriza por presentarse como sustancia básica. En ese caso, se va a ir a producir la simbología de la carga positiva en el grupo amino. Y de esa manera se lo denomina catión. Ahí se está comportando como una sustancia básica. En otra parte va a ir a comportarse como si fuera a la vez sustancia ácida y sustancia básica. Ahí es donde se está produciendo, un momentito, por favor. Como podemos ver, van a disculpar, aquí por ejemplo se está comportando como si fuera una sustancia ácida o como sustancias básicas. Ahí vamos a ver que es un anfótero, es decir,
va a tener la misma concentración de sustancias básicas y la misma concentración de sustancias ácidas. Y aquí vemos cargas positivas y cargas negativas. En ese caso, vamos a ver que en ese momento de las cargas positivas y cargas negativas, llega un momento que llega a la parte central de toda una figura o una línea, y en ese caso va a dar lugar a carga neta cero. Quiere decir que ahí hay un encuentro entre carga positiva y carga negativa. Y en ese caso, como son cargas positivas y negativas, vamos a empezar a medir el punto isoeléctrico, es decir, cargas eléctricas positivas y negativas. En ese caso va a ser carga neta cero. ¿Por qué? Porque la cantidad de cargas positivas y negativas vienen a ser las mismas, y en ese caso van a ir a producir una repulsión. Va a ir a haber un proceso en que se encuentran las dos cargas y no dan lugar a una actividad de más de las positivas o menos de las negativas. Ahí vemos que vamos a tener 2 menos 2, que es 0. 1 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0. A eso se refiere que es la carga neta 0. Ese es el punto isoeléctrico. Aparte de eso, también podemos ver en los aminoácidos que vamos a tener las propiedades ópticas. Como podemos ver nosotros a la alanina en la parte de abajo, podemos ver ahí el carbono alfa, podemos ver el ácido carboxílico, el grupo amino. Si el carbono alfa lo tiene el grupo amino hacia la izquierda, viene a ser de naturaleza L, o también denominado levógiro. Si el grupo amino se encuentra hacia la derecha, vamos a tener que viene a ser dextrógiro, es decir, que está cambiando de posición. En este caso, ¿se acuerdan los hidratos de carbono? Los biológicamente importantes eran los que desviaban la luz polarizada hacia la derecha, es decir, todos los hidratos de carbono dextrógiro eran los más importantes, mientras que aquí, en la parte de los aminoácidos, los más importantes vienen a ser los que desvían la luz polarizada hacia la izquierda, es decir, vienen a ser de naturaleza levógiro, ¿ya? Aparte de eso, nosotros teníamos un enlace característico que uníamos dos monosacáridos para dar lugar a disacáridos, para dar lugar a polisacáridos. ¿Cuál vendría a ser ese enlace? ¿Qué se denomina? En la parte de los hidratos de carbono. El enlace O-glucosídico. O-glucosídico. ¿Por qué? Porque se unían los dos hidratos de carbono a través de sus componentes de los oxidrilos y daban lugar a la eliminación de una molécula de agua. Aquí va a ir a suceder casi lo mismo, pero en este caso vamos a ir a unir dos aminoácidos a través del ácido carboxílico del uno y a través de del grupo amino de otro, dando lugar también a la eliminación de una molécula de agua. Y cuando se unen dos aminoácidos a la vez, va a ir a dar lugar a un dipéptido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy uniendo dos aminoácidos. De ahí es que se van a ir a clasificar los péptidos en tres grandes grupos. Cuando uno dos aminoácidos, voy a tener dipéptido. Cuando uno tres aminoácidos, tripéptido. Cuando uno cuatro, tetrapéptido. Pero si uno de 4 a 10 aminoácidos se denomina oligopéptido. Si uno de 10 a 100 son los polipéptidos, y si uno más de 100 vamos a tener a los componentes proteicos. Eso viene a ser la clasificación por el número de aminoácidos de esta parte de los péptidos, que es lo que más nos interesa biológicamente. Por su estructura, estos se pueden clasificar en cíclicos, abiertos y también en ramificados. Casi no se puede observar esto
pero lo que más se observan es por el número de aminoácidos. Si yo pregunto en el examen, por el número de aminoácidos, ¿en qué se clasifican los péptidos? Dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, y tenemos a los oligopéptidos y a los polipéptidos. ¿Será que entra ahí las proteínas? Hola, hola. ¿Será que entra también la parte esta de las proteínas? ¿Sí? No entra, porque yo le estoy diciendo clasificación de los péptidos. Las proteínas son más de 100 aminoácidos, no estoy hablando de péptidos. ¿No ve? Dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, oligopéptido y polipéptido según el número de aminoácidos. Si ya yo les pregunto de cuántos está constituido, de cuántos aminoácidos está constituido la parte de las proteínas, ¿qué me dicen ustedes? De 100 aminoácidos a más. De más de 100 aminoácidos y que se unen a través del enlace peptídico, ¿ya? Aparte de eso, existen diferentes péptidos de importancia fisiológica o biológica. Tenemos esta ocitocina, que es un aminoácido muy utilizado para el alumbramiento, es decir, ayuda a la expulsión del feto para dar lugar al nacimiento del bebé. Ya tenemos a la vasopresina, que es un componente muy importante que es utilizado como componente cardiológico. Es muy importante a ese nivel. Luego también tenemos al glutatión, que es un componente que más que todo va a ir a estar distribuido en el reino vegetal y que estos van a ir a producir intervienen en las reacciones ayudando a la energía junto con la parte del glucógeno. ¿Ya? Luego también tenemos algunos antibióticos peptídicos, como ser, por ejemplo, la parte esta del cloranfenicol. También tenemos a las penicilinas, a las bacitracinas, que van a ir a actuar como péptidos que están formando parte de antibióticos. Tenemos a la calcitonina, que es un componente hormonal que va a ir a regularizar la concentración de fósforo y calcio. Ella va a ir a ayudar a la mineralización. Tenemos la prolactina, que es otra hormona que es muy utilizada para activar la eliminación de la leche, especialmente para el niño que va a lactar. Tenemos después también otra que viene a ser la insulina. Esta insulina es un polipéptido que va a ir a actuar para ayudando, estimulando a que se produzca la formación del glucógeno para dar energía al organismo. Y en especial también es una hormona que está presente a nivel del páncreas, que va a ir a regular la entrada y la salida del azúcar en el organismo. Luego también tenemos a las vitaminas peptídicas, estas vitaminas que están formando parte del organismo, como ser, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, las vitaminas del ácido fólico, que forman parte de esta parte de los componentes polipeptídicos. También vamos a ver que estos componentes tienen algunas reacciones específicas y esta viene a ser la reacción de la desaminación. Esta reacción de desaminación, como su nombre indica, es la eliminación o el rompimiento del aminoácido. Como podemos ver aquí, rompemos el aminoácido ¿de quién? Ahí véanlo ustedes en esta parte. Lo que queremos nosotros es obtener aminoácido libre. Lo rompemos en esta parte
donde está la flecha, y en qué queda. Tenemos aminoácidos libres y todo un esqueleto hidrocarbonado, que es lo que tenemos acá. Es decir, estoy obteniendo un amino libre y toda la parte del esqueleto hidrocarbonado. La obtención del amino libre me sirve para la formación de otros compuestos de naturaleza proteica o también de otros compuestos de otra naturaleza a base de grupo amino. Y el mismo grupo de este componente aminoacídico lo necesitamos también para irse a dar lugar al barrido de todas las sustancias tóxicas de mi organismo y para producir la excreción de productos tóxicos a través del riñón. ¿Cómo se forma eso? Viene a ser la urea. Y todo el esqueleto hidrocarbonado sirve para ingresar al ciclo de Krebs y dar lugar a la formación de glucosa y, por último, gran concentración de dióxido de carbono, agua y gran concentración de ATP. De ahí viene el componente altamente energético. Esta reacción de desaminación es para que sigamos el proceso metabólico de los aminoácidos y por ende también a las proteínas. Esta reacción de desaminación es romper ese aminoácido del esqueleto hidrocarbonado. ¿Quiénes son los esqueletos hidrocarbonados? Es el carbono, el hidrógeno, la parte de los radicales, la parte del ácido carboxílico. Ese vendría a ser el esqueleto hidrocarbonado y el grupo amino que queda libre. ¿Para qué es todo este proceso? Para seguir con el proceso metabólico. ¿Ya? En eso terminaríamos este tema de estructuras de aminoácidos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es tema corto y es tema muy bonito para ingresar al estudio de la estructura de las proteínas, para luego estudiar la estructura de las vitaminas y por último las enzimas. Ya, otra cosita que me estaba olvidando de decirles, el sábado va a ser el examen. ¿Está bien a las 11 o a las 12 del día? ¿A qué hora dirían? Hola, hola. Sí, doctora, estaría bien, igual en la mañana. ¿A qué hora? ¿Ah? En la tarde. A las 11. ¿A qué hora sería? En la tarde. 2 de la tarde. O a las 4. ¿2? Sí, Sí, doctora, estaría re bien a las 2 de la tarde. Creo que la mayoría tenemos disponibilidad a esa hora. Ya. Que sea un horario en que no esté muy apretado. ¿Por qué? Porque todo el mundo van a usar el internet y van a empezar a que no han podido ingresar, que no han podido realizar el examen por ese proceso. Por eso es que yo decía que sea a las 11 de la mañana o a las 12 del día. A las 2 de la tarde todo el mundo va a querer sentarse. en la noche. Peores les cuento en la noche. A las 4. Es que en la tarde es medio... Pasan clases. A las 2. A las 2 pongámoslo. Sí, a las 2, doctora, por favor. Ya. A las 2 de la tarde, doctora. 2 de la tarde va a ser el examen entonces. ¿Ya? Ahí quedamos, jóvenes. Si no hay duda sobre el tema, vayan estudiando los otros temas anteriores para que así si tienen duda pueden preguntarme el día jueves. ¿Ya? Para que así el sábado saquen 100 todos. Ahí vamos a quedar y terminamos nuestra clase. Doctorita, doctora. Ajá. doctorita, una pregunta sobre el tema. La carga neta cero también se le puede llamar punto isoeléctrico cuando esas dos cargas se encuentran, las positivas con las negativas. Es lo mismo que yo les decía. Es decir, se está produciendo el encuentro en la parte central de todo el proceso y por lo tanto se está produciendo la carga neta cero. Es como que si digamos menos 2, o sea,
más 2 menos 2, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no ve? ¿Por qué? Porque se están encontrando, como ven la flecha, en la parte central, donde sería el punto isoeléctrico de carga neta 0. Ya, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? El examen es solo hasta lípidos, ¿no, doctora? Sí, hasta líquido. Ya, ahí entonces quedamos. Gracias, doctorita. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.